Pueden sentarse y pueden preguntarse por qué se necesita gritar o ser tan enérgicos. De verdad, créanme que yo he estado en muchas otras iglesias en donde yo me quedaba como espectador literalmente y me dormía, y no porque la presencia de Dios no estaba ahí, sino porque yo no estaba involucrado. Amén. Pero si nosotros nos involucramos, empezamos, ¿se recuerdan cuando vimos el pozo en el desierto? Empezamos a cantarle al pozo, nos involucramos y empezamos a sacar aguas. Amén. Aguas que son la doctrina de Dios, la palabra de Dios. Si nosotros nos involucramos, créanme que hace toda la diferencia. Pero si nosotros nos quedamos espectadores, literalmente como que si venimos a ver un show, créanme que no podemos sacar una porción. Necesitamos, amén, involucrar nuestra mente, nuestro corazón. Y hoy empieza todo, ¿verdad? Este camino de este año y a donde el Señor nos lleve. Pero vamos a empezar a estudiar cosas bien importantes para todos nosotros, y vamos a intentar tener una serie donde nosotros podamos también llevar más un orden, si hay tal cosa en la palabra de Dios, pero podamos tener ideas más construidas y podamos tener más como un estudio, amén, que ustedes puedan llevarse a sus casas, volver a escuchar las prédicas y pedirle al Señor que les abra un poco más de su porción, y ustedes también empezar a caminar y a buscar más del Señor en ese tema, amén. Pero vamos a empezar este año con algo que yo le puse, porque se me ocurrió algo así, le puse rotos por dentro, y tiene que ver, vamos a intentar seguir el mismo hilo del retiro. Y a los que fueron, gracias a Dios, fue para mí uno de los mejores retiros por la gracia y misericordia de Dios. Pero estábamos hablando de cómo Dios empieza a sanar nuestro interior. Y en el retiro empezamos a ver cómo el Señor nos permite ser sanos también de esas áreas de nuestra vida donde hay falta de perdón, ¿verdad? Donde hay rencores, muchos de nosotros heridas con otras personas, y que el Señor puede venir con su nombre, con su naturaleza, sanarnos. Y nosotros, que eso fue lo que aprendimos también, ¿verdad? Nosotros también ser agentes de sanidad, por así decirlo, o estas herramientas de Dios para sanar a alguien más. Amén. Y que el Señor empiece a sanar las mentes y los corazones de alguien más, nuestros papás, nuestros amigos, quien sea, pero gente que nos ha herido, nosotros extenderles vida a ellos. Amén. Gracias a Dios. Pero vamos a empezar esta serie y vamos a ver cómo el Señor, miren, el Señor Jesucristo fue y siempre será el mismo. Amén. Él no cambia. Pero una de las cosas que el Señor hizo mientras estaba aquí en la tierra fue sanar, fue tocar con su poder sanador, con su ternura también tocó a mucha gente necesitada. Y si lo hizo antes, créanme que lo sigue y lo puede seguir haciendo en nuestras vidas hoy. Y por ejemplo, puede ser que nosotros no estemos padeciendo de tal vez lepra, ¿verdad? Que era una de las enfermedades muy comunes que el Señor sanó en su momento. Tal vez puede ser que nosotros no tengamos esas cosas, pero créanme que por dentro estamos llenos de enfermedades y llenos de necesidad. Amén. Muchos de nosotros incluso podemos tratar de, entre comillas, maquillarlo y aparentar que estamos bien por fuera, pero el Señor Jesús bien sabe cómo está nuestro interior, pero Él puede sanarnos. Amén. Así que vamos a estudiar cómo el Señor Jesucristo sanó mientras Él estaba en la tierra, y cómo podemos ver que esa es la misma manera que el Señor puede sanarnos hoy. Amén. Es bien práctico. Vamos a empezar en Apocalipsis 3, verso 14. Empecemos por ahí. Y en Apocalipsis ustedes van a ver que desde el capítulo 2 al capítulo 3, van a ver que hay mensajes de Dios a 7 iglesias. Y lo hemos estudiado por años en la iglesia, pero para los que no hemos podido tal vez estudiar más a profundidad, para que ustedes sepan, esos mensajes a las 7 iglesias eran iglesias literales. O sea, sí existían en el mundo, ¿verdad? Había una iglesia que literalmente estaba en Éfeso, o una iglesia que estaba en Tiatira, etc. Esos mensajes son directamente a estas iglesias, pero como 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy, esto que fue escrito para esta gente en el pasado también nos sirve hoy a nosotros. Amén.
es de instrucción, es para reprensión, para instruir en justicia, amén, a fin de que todos nosotros lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo. Pero no solo son 7 iglesias. ¿Cuántos muebles había en el tabernáculo? Ustedes lo saben. ¿Cuántos? ¿Qué número? 7 también. Así que si ustedes estudian estas 7 iglesias, también van a ver que corresponden a los 7 muebles del tabernáculo. Solo para mencionarlos, la iglesia que vamos a ver hoy, porque compete, ¿verdad?, es la iglesia que se llama Laodicea. Es desde el versículo 13, o 14 más bien. Laodicea, así se llamaba la iglesia. Y esta iglesia, por ser la última iglesia, corresponde al último mueble. ¿Qué mueble? ¿Cuál es el último mueble del tabernáculo? ¿Cuál? El asiento de la misericordia o el propiciatorio. Ajá. Para los que no sepan, el asiento de la misericordia o el propiciatorio literalmente era la tapa del arca del pacto que está allá, ¿verdad? Corresponde a este mueble. Ustedes digan que estos son querubines los que están aquí, pero corresponde a este mueble. Leamos desde el versículo 14 y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y este mensaje, miren, es bien tremendo porque se lo está diciendo a la iglesia que corresponde a este mueble. Este mueble, que si ustedes lo ven en el mapa del tabernáculo, es lo más alto. Ahí estaba literalmente la presencia de Dios. Si ustedes estudian el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, literalmente decía que Dios hablaba desde este mueble. Dice que desde el propiciatorio el Señor dijo: yo les hablaré a ustedes. De ahí caía la gloria, se sentaba ahí la gloria de Dios y hablaba al pueblo. Imagínense, esto era lo más alto, lo más ultra, lo que nosotros podríamos alcanzar. Pero a esa iglesia que corresponde a este nivel, le dice que porque es tibio y no frío ni caliente, lo va a vomitar de su boca. O sea que hay un problema. O sea, en otras palabras, jóvenes, también esto me retumba a mí en la mente. No importa cuánto nosotros vamos creciendo en el Señor, créanme que entre más arriba lleguemos, aún estamos vulnerables a pensar o a tener o crear este orgullo en nuestro corazón. Y si algo se dice en el mundo es: entre más alto uno esté, más dura es la caída. Amén. Entonces no podemos nosotros confiarnos de decir: bueno, yo ya oro un poquito, ¿verdad? Yo ya sé un poco, ya estudio la palabra de Dios, yo creo que me puedo dar como que el lujo de tranquilizarme. No, o sea, esto se trata de una relación con el Señor donde nosotros realmente, nuestra meta no es tener recompensas celestiales. Eso viene de bonus, pero por así decirlo, nuestra meta es el Señor Jesucristo. La esposa de Cristo o alguien en lo natural que es esposa no se casa o no se debería casar con una persona por sus bienes, ¿verdad? Por su dinero. Hay muchas personas que así lo hacen, no lo hagan ustedes. Pero alguien se debería casar porque ama a la persona. Amén. De paso recibe los bienes. Bueno, eso solo es por mencionar. Pero versículo 16 dice a esta iglesia: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y no le está diciendo que, otra vez, ¿verdad? Esto lo hemos visto. No le está diciendo que ser frío es malo y ser caliente es bueno. Lo que está diciendo es de que no sirve ni uno ni para estar caliente ni para estar frío. El agua fría sirve para hacer un buen café frío, ¿verdad? Y una bebida caliente es rico tomarse el café, ¿verdad? No sé cómo se lo toman ustedes, pero caliente o frío. Pero no hay peor cosa, créanme, que un café tibio, ¿verdad? Porque ni está frío así para un frappuccino, ni está caliente para uno disfrutar de este frío que está viendo aquí en Guate. No sirve para nada, ¿verdad? Eso le está diciendo, ni uno ni lo otro. Versículo 17: porque tú dices, y aquí está el problema, ¿verdad? Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ok? Y no sabes que tú eres un desventurado. Lo vamos a anotar aquí.
miserable, ¿qué sigue? Pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Voy a anotar un asterisco aquí. Para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Miren, le dice a esta iglesia: tu problema no es que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tu problema es de que tú dices que no eres estas cosas, y que tú te crees que eres rico, y lo más importante es de que tú crees que no tienes necesidad de nada. Y eso para nosotros hoy, jóvenes, el problema no es ser estas cosas, no es tropezarnos, no es ser imperfectos, no es a veces fracasar, a veces caernos. El problema no es estar cortos cuando vamos a la palabra de Dios y no ver nada, o que nos cueste orar. Ese no es el problema. El problema es que nosotros podemos caer en aparentar que no tenemos un problema, aparentar que no tenemos necesidad que Dios nos sane por dentro, decir en nuestra propia boca que nosotros no estamos rotos por dentro y aparentar que todo está bien. Ahí sí tenemos un problema. Dios, adelantándome, Jesús dijo: yo he venido a sanar a los enfermos, porque a los que están sanos no tienen necesidad de un doctor. Y le estaba hablando a los fariseos. Jóvenes, otra vez, el problema no es ser estas cosas. El problema es creer que no somos lo que somos y aparentar que no tenemos necesidad de Dios. Eso sí nos puede alejar del Señor, y eso sí puede ser un gran problema en nuestro camino. Miren, estamos hablando de que en este mueble, ¿verdad?, donde literalmente no hay nada más arriba, por así decirlo, no hay nada más arriba, y nosotros pensamos: ya llegué, ya no necesito de nada, ¿verdad? Yo no tengo un problema, yo no soy como los demás. Ese es nuestro gran problema, y eso sí nos puede hacer caer desde lo más alto hasta el fondo del abismo. Amén. Pero si se fijaron lo que Dios les dice a esta iglesia, le dijo que comprara oro refinado en fuego. Esto habla de que tú eres pobre, pero le dice también para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, porque estás desnudo. Y luego le dice: unge tus ojos con colirio, porque estás ciego. Miren cuáles dos cosas no le dice para arreglarlas: desventurado y miserable. ¿Por qué? Todos somos estas cosas. Todos somos ciegos, pobres, desnudos, desventurados y miserables. Eso lo somos. El problema otra vez es pensar que nosotros no lo somos. Pero ¿saben qué nos hace estas situaciones? Bueno, en realidad todas, pero enfáticamente en estas dos. ¿Saben qué nos hacen ser estas cosas y reconocer que lo somos? Nos hace buscar al Señor, nos hace depender de Dios, nos hace literalmente aferrarnos a Él, porque de verdad somos miserables sin Él. Amén. ¿Qué significa? Hoy vamos a ver solo la primera. ¿Qué significa ser desventurado? ¿Alguien puede darme un sinónimo de desventurado? Porque esa palabra no la usamos nosotros, definitivamente. ¿Qué es ser desventurado? Pero eso es trampa. Miserable porque sigue después. Pero sí, miserable es un sinónimo de desventurado. Otra palabra. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Infeliz. Eso está, sí. Infeliz, sí, es un sinónimo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué otro? Sin esperanza, sí. Perdido. Sí. ¿Qué otra? Pero ¿qué literalmente es ser un desventurado? Desafortunado, sí, ese está más pegado, muy bien. Desafortunado. Miren, desventurado significa alguien que padece solo desgracias, alguien desdichado, alguien desafortunado, como dijeron atrás, alguien que solo le pasa cosas malas, alguien que no tiene suerte, por así decirlo, alguien que solo pasa desastres, alguien sin suerte o sin dicha, alguien que no vive bien o no elige bien porque todo le sale mal.
En otras palabras, alguien que de verdad tiene una necesidad grande, ¿verdad? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Yo sí, de verdad. Han habido etapas en mi vida donde digo, solo una tras otra, tras otra, tras otra. Hay un meme que nos mandaron, bueno, a Nao se lo mandaron y se lo mandó a alguien de aquí, pero decía algo así como que Dios solo le da sus peores shows a sus peores payasos, solo así, a sus mejores payasos. Sí, o sea, definitivamente es así, ¿verdad? Uno piensa que de verdad una tras otra y tras otra y tras otra y solo cosas malas le pasan a uno. Sinceramente, yo les puedo decir, sin Dios todo nos sale mal, de verdad. O sea, incluso las cosas que parecemos tener éxito, luego parece que no. Y se nos cae el negocio o se nos cae lo que nosotros habíamos construido. Sin Dios, de verdad, siempre una tras otra nos vamos a tropezar. Pero si nos aferramos a Dios, amén, por así decirlo, porque la palabra suerte no existe en la Biblia, pero nuestra suerte empieza a cambiar. La palabra suerte como nosotros la conocemos, ¿verdad? Bueno, pero sigamos leyendo. Dice, versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere ¿qué? Al que venciere esta imagen de creernos algo que no somos, al que venciere esta apariencia, amén, de pensar que no tenemos necesidad, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Otra vez, ¿qué nos lleva al trono? ¿Qué nos lleva hasta lo más alto? A estar literalmente reinando con Cristo. Se los pongo así: es ser pobres, ser ciegos, ser desnudos, ser miserables, ser desventurados, pero reconocer que somos lo que somos e ir, amén, ir a nuestro sanador, ir a la fuente de vida y reconocer: Señor, yo no puedo, pero me aferro al que me puede ayudar, al único que me puede ayudar. Amén, gracias Jesús. Ustedes saben que la esposa de Cristo no es el nuevo hombre en nosotros, Cristo en nosotros. Cristo no se quiere casar, por así decir, no se va a casar con la naturaleza perfecta que Él ha implantado en nuestro corazón. Él está buscando esposa en nuestro viejo hombre, amén, drabasuya. En esas cosas, Él está buscando una esposa que cumpla estas características. Y gracias a Dios yo sí las cumplo, porque yo sí soy pobre, ciego, desnudo, miserable, desventurado. Amén. El problema es cuando intentamos aparentar que no lo somos e intentamos poner una barrera delante de Dios y decir: yo no te necesito, yo no necesito ayuda, yo puedo solo. Eso sí nos va a calificar para no tener sanidad que necesitamos. Amén. Miren Isaías 57. Isaías 57, versículo 15. Miren lo que Dios hace con nosotros. Pero vamos a leer desde el versículo 15, más bien. Sí, perdón, sí les dije 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. O sea, el que está más alto, el sublime, el que de verdad nadie puede ir más alto que Él. Él dice: yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Otra vez, Dios vive con los quebrantados. Dios vive con los humildes. Amén. No vive con los altivos, con los que piensan que ya llegaron, que no tienen necesidad. Él está buscando personas que de verdad doblen sus rodillas y digan: Señor, yo no puedo, yo sí te necesito. Pero muchas veces se nos ha vendido una mala idea, jóvenes, de pensar que nosotros debemos llegar a Dios sabiéndonoslo todo, y que Él espera que nosotros le hablemos en hebreo y que le hablemos, ¿verdad?, en estas alturas. No, Él está esperando que ustedes, por muy simples que nosotros seamos, doblemos nuestras rodillas y digamos: Señor, yo tengo necesidad de ti, no sé qué hacer. Ahí sí Dios puede habitar con nosotros. Versículo 16 dice: porque no contendré para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu de las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí.
Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos. O sea, Dios sabe lo que estamos haciendo. Él conoce el interior de nuestro corazón. Por mucho que nosotros intentemos aparentar estar bien, Él conoce. Y miren lo que ofrece el Señor. He visto sus caminos, versículo 18, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Amén. Gracias, Jesús. Él nos ofrece: si estás quebrantado, yo puedo habitar contigo, porque quiero sanarte, porque quiero levantarte de ese estado. Amén. Si nosotros aparentamos no tener necesidad de nada, no necesitar, miren, incluso podemos ponerlo aquí en el ejemplo de la iglesia, no necesitar congregarnos, no necesitar de alguien más también de nuestra hermandad. Si nosotros decimos: yo estoy bien solo, yo no tengo necesidad, créanme que estamos cerrando la puerta al que el Señor nos toque, al que el Señor nos levante. Nuestra situación sigue igual, seguimos siendo estas cosas, pero seguimos siéndolas sin ayuda. Seguimos siéndolas sin sanidad. Pero si nosotros decimos: Señor, yo necesito ayuda, yo de verdad necesito tu ayuda, yo no me puedo dar un lujo de no venir a la iglesia, o de no buscarte en mi casa, no me puedo dar un lujo de dejar de aferrarme de ti. El Señor entonces empieza a levantarnos, empieza a sanar nuestro interior. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Es como ir al doctor, literalmente. Si nosotros aparentamos no tener necesidad, pues no hay progreso. Amén. Gracias, Jesús. Ahora vamos a Juan capítulo 4, versículo 46. Y lo que vamos a hacer en estos sábados es ver cómo en historias del Señor Jesucristo sanando enfermos, cómo podemos ver que el Señor de esa misma manera nos sigue sanando hoy. Amén. Y nos va a abrir los ojos, créanme. Son historias que parecen simples, pero si de verdad nos metemos a profundidad, podemos ver que nosotros somos de ese tipo de enfermos. Amén. Miren lo que pasa en Juan capítulo 4, versículo 46. Voy a leer de corrido y luego vamos a ir versículo por versículo, ¿ok? Juan 4, 46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Esa es la historia que vamos a ver hoy. Gracias, Jesús. Ahora, hay un par de cositas que no podemos dejar de ver antes de empezar versículo por versículo. Jesús llegó otra vez a un lugar. ¿Cómo se llamaba este lugar? Caná. ¿Y qué pasó en Caná? Él convirtió, ¿se acuerdan las bodas? Él convirtió el agua en vino. Amén. Caná de Galilea. Ahora, dice que había ¿en dónde? ¿En qué lugar? El oficial del rey, ¿de dónde venía? Capernaum. Ay. Capernaum. El oficial era de Capernaum y oyó que Jesús había llegado a Caná de Galilea. Ahora, si ustedes investigan la distancia entre estos dos lugares, ustedes se van a dar cuenta que estos dos lugares no estaban cerca. No existían los carros, no existía el transporte público. Este oficial del rey literalmente tuvo que caminar. Y para caminar esta distancia aproximadamente fueron 8 horas.
de camino. Eso es sin detenerse, ¿verdad? O sea, estaba lejos el lugar. A esta distancia podemos decir estaba lejos, ¿verdad? Pero dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Oficial del rey, en otras versiones de la Biblia dice que era un noble del rey. Esta persona, oficial del rey, quiere decir esta palabra que era una persona seguramente que era de la familia real o era del séquito del rey. O sea, era una persona de poder, era una persona de autoridad, era una persona que estaba acostumbrado a dar órdenes y que las siguieran mínimo, ¿verdad? O sea, era literalmente familia del rey. Pero fíjense, él no era el que estaba enfermo. ¿Quién estaba enfermo? Su hijo, ¿verdad? Y miren, esto es lo que hace muchas veces el Señor con nosotros. Cuando nosotros estamos acostumbrados a tener el poder y estamos acostumbrados a tener el control de nuestra vida, Dios crea una situación donde nosotros no tenemos el control, donde nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué iba a hacer el oficial del rey en esta ocasión si él no estaba enfermo? Era su hijo. Ni con órdenes, ni con nada, ni con dinero, no podía hacer nada. Literalmente necesitaba ayuda. Y muchas veces el Señor nos va a llevar a ese límite. Si estamos acostumbrados a poseer el control, a tener todo debajo de nuestra mano, el Señor va a crear y va a mover. Créanme, a mí me lo ha hecho muchísimas veces. Mueve la tierra y de verdad nos deja en una situación donde no podemos hacer nada, porque Él quiere sanarnos. Dice que su hijo estaba enfermo. Versículo 47. O sea, el papá, ¿verdad? El noble, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea o a Caná, vino a él y le rogó. Ahora, vino a él es una palabra muy pequeña, pero este papá literalmente tuvo que escuchar que él estaba en esta región y caminar toda esta distancia, todo este tiempo para rogarle. ¿Y qué le dijo? Le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. En otras palabras le dijo: Jesús, es urgente que tú bajes conmigo, ¿verdad? Y que vengas y lo sanes. Ahora, eso, si me preguntan, es algo bien lógico. O sea, yo no veo nada malo que el papá haya hecho todo este esfuerzo, literalmente, de caminar y buscar a Jesús por su hijo. Y me parece un esfuerzo más grande sabiendo que era una situación urgente. El hijo estaba a punto de morir y él tomó un viaje de 8 horas. ¿Quién sabe si se le moría el hijo mientras él ya estaba en la 5ª hora, 4ª hora, 8ª hora y de regreso? Imagínense, ese es un gran riesgo, pues, ¿verdad? Pero créanme que el Señor estaba detrás de esto, porque no había otra forma de traer a este noble ante Jesús sin esta situación. Amén. Imagínense, nosotros jóvenes estamos tan acostumbrados a tener el control, a ser orgullosos, a no depender de nadie. Como la iglesia de la Odisea, no tengo necesidad de nada. Créanme, el Señor tiene celo por ustedes, por nosotros, por mí, que va a estar dispuesto a crear una situación indicada con nombre y apellido para nosotros, para decir: ahora sí, vas a tener que venir a mí. Y créanme, ahí también vamos a tener una decisión. Muchas veces hay jóvenes, no ustedes, pero hay jóvenes que en esas situaciones no eligen por Dios. Y aunque el Señor literalmente los está arrastrando hacia Él, ellos deciden: pues no me voy a mover, no me voy a mover y no me voy a doblar, porque yo puedo solo. Pero este oficial del rey, literalmente Dios lo empujó en una situación donde él tenía que salir de su zona de confort e ir literalmente horas de camino para buscar ayuda. Y dice que le rogó a Jesús que descendiese porque estaba a punto de morir. Y miren lo que Jesús le dice. Versículo 48. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Qué duro, ¿no? Viene un papá haciéndoles gran esfuerzo, 8 horas de camino, angustiado porque su hijo, esta es una situación urgente. No sé si ya murió hace 2 horas o si está muriendo ahorita. Y le dice: Jesús, ven conmigo y sánalo porque está a punto de morir. Y Jesús le dijo: pues no ven señales y no ven prodigios, no van a creer, no va a creer esta gente. Qué duro, ¿no? Pero ¿saben qué? Y aquí viene esta lección. Jesús sabía
exactamente qué clase de hombre iba a venir ante él. Y sabía que había una necesidad de enfermedad en esta situación, pero no era del hijo, era del padre. Quien estaba realmente enfermo por dentro era el papá, porque estaba lleno de orgullo. Estaba esperando una señal, un prodigio. Estaba esperando que a su chasquido hubieran pasado las situaciones. Y Dios, ahorita lo vamos a ver, pero Jesús ve por encima de eso y ve, ok, ya vi tu necesidad, ya vi tu clamor, pero yo sé detrás de qué estoy yo. Y viene así muchas veces de nuestra vida, jóvenes. Nosotros venimos y decimos: Señor, arregla la situación en mi casa, mis papás se están divorciando y no sé qué hacer. Ayúdame, diles a ellos, cámbialos a ellos. Resuelve la situación con ellos, cámbiale su forma de pensar, ¿verdad? Trabaja con ellos, Señor, te encargo a ellos. Y el Señor dice: sí, ellos, está bien, no, ¿verdad? Pero detrás de tu corazón, tú sos el que necesita ayuda primero. Amén. Cuando le das gracias a Dios que Él ve por encima, amén, y ve nuestra necesidad. Eso me fascina a mí, porque el Señor sabe que incluso cuando yo llego imperfecto, con mis oraciones imperfectas, diciéndole al Señor que haga algo, que me ayude, el Señor realmente sabe lo que sí necesito. Amén. Pues en este caso, miren, Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea que este papá estaba buscando una señal, un prodigio. ¿De qué lo quería sanar el Señor Jesús? Lo quería sanar, de esta situación, de ser un desventurado, de ser alguien que solo tiene, por así decirlo, que puede elegir mal porque todo le sale mal. ¿Saben por qué? No que a esta persona siempre le salió mal todo en la vida, no. La situación que pasa aquí es de que esta persona sobreespiritualizaba siempre las cosas. Dependía de sus sentidos, dependía de sus emociones, y no estaba dispuesto a creer en Jesús sin ver. Eso nos hace desventurados a nosotros, porque nosotros muchas veces, jóvenes, venimos al Señor y esperando, así, en oración, necesito que se me ponga la piel de gallina, si no el Espíritu Santo no me tocó. O porque hoy no lloré en mi estudio de la palabra, o porque no pude pasar una hora completa en la palabra de Dios o orando, o porque no pude gritar, o porque hoy no siento a Dios, entonces Dios no está aquí. Entonces me esfuerzo otra vez y camino otras 8 horas más y me esfuerzo. No, todo me sale mal porque no siento a Dios, no siento su Espíritu Santo. ¿Qué estoy haciendo mal? Debo hacer más esfuerzo, más y no me sale. No puedo ver a Dios, no lo siento. ¿Cuántos han estado ahí? Yo he estado ahí. Y no puedo ver. Y entonces viene una experiencia que el Señor por su misericordia nos da, y tenemos una visión, o el Señor nos hace sentir, ¿verdad?, su abrazo, y ahí, gracias, Señor, hoy sí, volví a ti. Pero jóvenes, ese es 1 en 1,000,000. Dios nos quiere sanar de esa dependencia a las emociones, esa dependencia a nuestros sentimientos. Amén, gracias, Jesús. Miren, la relación con Dios no siempre va a ser visiones, señales, prodigios. El Señor las da eventualmente, pero el Señor quiere establecer una relación con nosotros, una relación madura, donde sí, miren, 95% de las veces que yo busco a Dios, yo no siento nada. No siento que el cielo se me abre y baja un ángel y me da ese carbón encendido en mi boca y me lo pone aquí y empieza a decir cosas indecibles. Eso, miren, no. Muchas veces, la mayor parte de las veces que paso yo con el Señor es literalmente no sintiendo nada y solo hablando con Él. Se lo he dicho a varios de ustedes. Literalmente mis momentos con el Señor, donde realmente Él y yo hemos conversado, ha sido yo caminando, ¿verdad?, en mi casa y diciendo: Señor, ayúdame, ¿qué quieres de mí? Así se ve, o caminando por el condominio, yo platicando con Él, y no tanto en un lugar perfecto, ¿verdad?, prendiendo una candela con el difusor y con una música así increíble, ¿verdad?, y así tenue. Muchas veces no va a lucir así nuestra relación con Dios. No dependamos de las emociones. El Señor no quiere que dependamos de esas cosas. Amén. Miren lo que pasa. Entonces Jesús le dice: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. O sea, están dependiendo de las emociones. Versículo 49. El oficial del rey, por primera vez, ya no le dice Jesús,
y le dice, Señor. Aquí hay un cambio. Este oficial del rey, este noble, está a punto de ser sanado y dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. En otras palabras, Señor, tú eres el rey de esta situación, tú eres soberano, y desciende no cuando yo quiera, ahorita mismo, en este momento, cuando yo sienta manda un ángel o desciende conmigo y que se abran los cielos y salga un rayo y toque a mi hijo. No, desciende antes que muera, cuando tú quieras, solo que no se muera, ¿verdad? Sánalo antes que se muera. Cuando tú quieras, perdóname. A ese nivel el Señor quiere que lleguemos, jóvenes, de decir, Señor, haz lo que tú quieras. Si hoy me quieres hablar y hacer sentir de verdad que me estás haciendo temblar por tu presencia y tu gloria, hazlo. Pero si de verdad hoy es uno de esos días donde de verdad solo me toca humillarme, confiar al Señor, rendir mi vida, mis ideas y todo, que también sea así, Señor. Amén. Y se los he dicho a varios de ustedes. Imagínense, piensen en todas estas historias de Jesús en la tierra. A los discípulos, hablando con Él, literalmente como hablar con uno de ustedes, saliendo a caminar, platicando, y el Señor les sanaba, les tocaba, y así era su relación. No era una situación de que ellos veían a Jesús y ni siquiera se podían acercar porque era tanta luz. No, el Señor está interesado en nosotros, en una comunión. Amén, que dependamos de Él literalmente como todo nuestro ser, y que no dependamos de una emoción. Cuando nosotros literalmente estamos haciendo esto, jóvenes, estamos poniendo en un pedestal nuestras emociones y nuestras experiencias con Dios, y no al Señor. Estamos poniendo en un pedestal este sentimiento que tenemos, que gracias a Dios el Espíritu Santo nos hace sentir, pero no lo tenemos al Señor. Estamos dependiendo de lo que podemos ver, sentir. Entonces sí siento que yo te toqué. No, muchas veces el Señor literalmente solo quiere escucharnos. Amén. Bueno, versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y esto me sorprende a mí. Imagínense, el noble estaba, primero su plan era que Jesús descendiese con él lo antes posible. Segundo, su plan era, desciende, ven conmigo, ven a mi casa, solo antes que muera, Señor. Pero ahora Jesús le dice, pues no voy a descender y no voy a ir contigo, para que tú no veas lo que va a pasar, para que tú no dependas de tus ojos naturales. Jesús literalmente mandó al papá de regreso 8 horas caminando, sin saber el papá qué estaba pasando. Imagínense, todavía tal vez el papá dijo, bueno, las 8 horas de ida acá a pedirle al Señor va a estar duro, pero regresando 8 horas con Jesús va a estar súper, porque voy a estar platicando con él, y yo voy a saber de que mi hijo no va a morir fijo, porque ¿quién está a la par mía? ¿Verdad? Y esto me hace recordar una historia. Una vez estábamos yendo a un evento en México, y me recuerdo que el vuelo de regreso, llegamos súper temprano. No sé si íbamos con alguien de aquí, Marco, no sé si estabas en esa ocasión, pero me recuerdo re bien que el avión era pequeño porque era entre estados en México. Entonces nos subimos, y en ese tiempo yo, de verdad lo admito, tenía un poco de temor a las alturas. Gracias a Dios ya eso se quedó en el pasado, pero en esa ocasión yo estaba diciendo, este avión es chiquito, se va a mover mucho, me va a ir mal, ¿va? Pero bueno, entonces cuando vi, todos hicimos cola, ¿verdad? Y cuando vi a alguien, una señora pasó en silla de ruedas a la par mía, y se fue a sentar, ¿verdad? Y dije, ay, ¿verdad? Cuando vi, me quedé viendo y dije, ella es familiar. Cuando vi a la otra persona, ya vi quién es, era la hermana Hicks, ¿verdad? Y íbamos, y cuando dije, asimilé, vamos a ir en el mismo avión. Ya lo hice, este avión no se va a caer, fijo. Y nos fuimos en el mismo avión. Y yo me quedé del lado del pasillo y podía ver exactamente, porque ella estaba como 3 filas adelante de mí. Y entonces salió el avión, ¿verdad? Y miren, yo no entiendo de aviación, pero en esa ocasión yo literalmente escuché que se apagó el motor. O sea, yo sé que si se apaga el motor ya, ¿verdad? Y yo sentí que el avión se empezó a ir así, ¿verdad? Y se escuchaba a los niños, ayuda, ¿verdad? Y yo así súper nervioso, y me recuerdo haber puesto así en el pasillo y ver solo los piecitos de la hermana Hicks así, y ella súper tranquila, ¿verdad? Y dije,
Ok, no se va a caer el avión, no se va a caer el avión. Y con el avión seguía, muchachos. Dije, no, de plano, entonces en los planes del Señor es de que aquí quedemos todos, ¿verdad, Señor? Pero les digo, o sea, uno siente paz por pensar que alguien nos acompaña, ¿verdad? En esta ocasión el papá, el noble seguramente pensó, de regreso, si Jesús va conmigo, no se va a caer el avión, mi hijo no se va a morir, ¿verdad? Pero para sorpresa del noble, Jesús le dijo, yo no voy a ir contigo. Vas a tener que confiar 8 horas de camino, ¿verdad? Sin ver, sin saber qué pasó. Y dice, versículo 50, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, cambió, fue sanado, amén. El noble que estaba acostumbrado a tener el control, a confiar en sus sentidos, creyó y se fue de regreso 8 horas. Y ustedes saben, ¿verdad? A la misma hora que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, fue sano el hijo. Fue inmediato, fue un milagro. Pero pasa algo que a mí me sorprende. Toda la casa dice que creyó él, el versículo 53 al final, creyó él, o sea el noble, y toda su casa. Esto no hubiera pasado así si no hubiera pasado así. Jesús estaba interesado en que él fuera sano, que su hijo fuera sano y que toda su casa fuera sano. Amén. Pero era necesario que este noble pasara por una necesidad. Era necesario que este noble se enfrentara a esta enfermedad que tenía de confiar en sus sentidos, para que todos los demás fueran sanados. Amén. Y el Señor eso es lo que hace, ve por encima, ve más allá y sabe que necesita sanarnos, tocarnos para tocar a muchísimas más personas. Amén. Él tiene un propósito más grande para nosotros y nuestra necesidad es así. Pero si estamos dispuestos a entregarle al Señor y decir, Señor, yo no voy a aparentar no tener necesidad, no voy a aparentar estar sano, Señor, yo estoy enfermo, te entrego mi necesidad, aquí está, soy desventurado sin ti. El Señor entonces puede sanarnos y puede sanar a todos los demás. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, gracias, Jesús. El Señor quiere sanar nuestra fe, jóvenes, nuestra relación con Él, para que no dependamos de nuestros sentidos. Dependerle de nuestros sentidos literalmente es estar muy inmaduro en esa estatura. Cuando llegamos a este mueble, a lo más alto, el Señor quiere literalmente desprendernos de estas cosas, porque no podemos estar allá en comunión con Él si dependemos de los sentidos, de las experiencias. Amén. En 1 Corintios, solo anótenlo porque ya vamos a terminar. 1 Corintios versículo 1 del 18 al 31. Ustedes van a ver que, miren, este es uno de mis versículos favoritos. O mejor si lo vamos a leer, porque solo 2 versículos y ya. Según 1 Corintios, solo porque es uno de mis versículos favoritos. 1 Corintios versículo 1, capítulo 1, perdón. 1 Corintios 1, versículo 18. Esta es una de mis porciones favoritas. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. ¿Qué está diciendo, jóvenes? Muchas veces miren, esta sabiduría del mundo la traemos nosotros en nuestra naturaleza carnal. ¿Qué es la sabiduría del mundo? Depender de los sentidos. Es siempre buscar señales y prodigios y pedirle al Señor, necesito entender lo que estás haciendo con mi pequeña mente. Necesito entender. Si no entiendo, no me gusta, y si no entiendo, no eres Dios, porque no me lo estás explicando.
O si no lo puedo ver, entonces no es cierto. Si no lo puedo sentir, entonces no estás aquí. Dios lo que hace con esta sabiduría, literalmente se está riendo de esa sabiduría del mundo. Porque todo lo que el Señor nos está dando, el evangelio, jóvenes, es locura, es incomprensible, incomprendible, sí, no se puede comprender por el mundo no lo comprende. Porque literalmente es contraria a la sabiduría del mundo, es irse por el otro lado. Cuando ustedes les dicen literalmente a un cristiano, intentar pensar en alguien que está dando su vida por alguien más, es locura para el mundo. El mundo enseña, está bien, se respeta el derecho ajeno siempre y cuando no se interponga el derecho, el propio de uno. Pero Cristo dice, no, da tu vida por el otro. Da la otra mejilla. Imagínense ese mensaje a ese mundo, bueno, a nuestra sociedad también. Es locura. Entonces, esa sabiduría es carnal. Y lo dice, era el otro versículo que les tenía, pero era Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 16. En esta porción de la palabra está hablando de la sabiduría del mundo. Y dice, la sabiduría del mundo es animal, literalmente. Y la sabiduría de Dios es espiritual. Y dice, no podemos entender lo espiritual con lo animal o con lo natural o con lo carnal. Es imposible nosotros tratar de entender a Dios con nuestra sabiduría natural. Y si ustedes buscan qué significa la palabra griega cuando dice sabiduría animal o natural, no sé cuál palabra usa en ese versículo, ustedes lo buscan y literalmente significa una sabiduría sensitiva, una sabiduría que depende de los sentidos, de ver, de sentir, de escuchar la voz de Dios. Eso es cuando nosotros intentamos traer esa sabiduría a nuestra relación con Dios. Créanme que el Señor nos va a romper ese cascarón tarde o temprano, porque Dios está interesado en que nosotros le entreguemos todo a Él, que nuestro Dios no sea nuestros sentidos, que no dependamos de que si estoy triste o estoy feliz o que me siento bien o lo sentí hoy. No, el Señor quiere sanarnos, amén. Terminemos en Hebreos capítulo 4, ahí vamos a terminar. Y no se olviden de esta historia. El papá, el noble, estaba buscando la sanidad de una persona y salió con sanidad propia, sanidad de su hijo y sanidad de toda su casa. Cuando nosotros vayamos al Señor, nuestros planes, nuestros caminos son muy cortos, nuestras peticiones son muy cortas, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo, ¿se recuerdan? Intercede por nosotros. Si vamos al Señor y decimos, Señor, esta es la necesidad que tengo, no la voy a esconder, te la presento, ayúdame, pero ve a través y ve por encima, cámbiame. Solo tú sabes la verdadera necesidad que yo tengo, solo tú sabes la verdadera enfermedad que yo tengo. Yo ya no quiero depender. Y el Señor empieza a trabajar en nosotros. En mi caso, jóvenes, ¿cómo fue esta situación de desventurado y lo voy a poner aquí, los sentidos? ¿Cómo el Señor sanó está sanando esta cosa que está rota por dentro de mí? Es que el Señor, cuando por un buen tiempo en mi vida, yo sí vi muchos sueños. El Señor me habló por muchos sueños. Vi señales, literalmente el Señor me mostraba cosas y yo me quedaba impresionado. Cuando el Señor empezó a trabajar conmigo, me las quitó todas. Y de repente, de la noche a la mañana, yo ya no sentía a Dios. Yo oraba y ya no lloraba. Yo abría mi Biblia y no entendía absolutamente nada. Y fue como que de verdad me sentí perdido, yo estoy haciendo algo mal. Y empecé a esforzarme más en mis fuerzas. Tengo que gritar más, entonces esto es una batalla espiritual. Se lo he compartido a muchos de ustedes. Eso puede ser esta situación donde el Señor empieza a sanarnos y a decir, ya a esta etapa del camino ya no se depende de estas situaciones. Miren la columna de nube y fuego en el desierto, los guió, ¿sí o no?
La roca los siguió. Una roca literal les daba agua a donde quiera que iban. Mi pregunta es, ¿siguieron estas cosas en la tierra de Canaán? Ya no había necesidad. El Señor nos da estas experiencias y nos enseña y de verdad nos deslumbra. El monte de Sinaí temblando y fuego y rayos y centellas en una etapa del camino. Pero literalmente para conquistar la tierra de Canaán ya no había estas cosas. Dios esperaba de su pueblo, ya están grandecitos, lo suficiente para saber dónde ir y dónde no ir, qué hacer y qué no hacer. Amén. El pueblo de Israel también, y esto lo vamos a tocar otros sábados, pero si ustedes se dan cuenta, había mucha gente. Miren, ellos llegaron al monte de Sinaí con aretes, con todo tipo de ornamentos, llegaron con cosas de Egipto, y el Señor les permitió acercarse a Él con todas estas cosas. Pero después les dijo, en la tierra de Canaán ustedes no van a ser como las demás naciones. No quiero aretes, no quiero todas estas cosas, esos anillos en la nariz. O sea, les permitió hasta cierto punto. Hay en nuestro caminar espiritual igual, jóvenes, hay etapa para todo, pero los sentidos nos guían hasta cierto momento y después tenemos que depender, amén, únicamente del Señor. Amén. Esa es la madurez que el Señor quiere llegar para que nosotros lleguemos hasta lo más alto. Amén. Gracias, Jesús. Y terminamos con esto. Hebreos 4, versículo versículo 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, tenemos el propósito del Señor. El Señor nos ha dado un propósito o un plan maestro para nuestra vida. Su voluntad está, sigamos, porque tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Es que tenemos un sumo sacerdote con nosotros. Amén. Que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote podía orar por la gente, podía hacer el día de expiación, podía poner los pecados de las personas, pero él no sabía qué se sentía o qué sentían las demás personas, no podía ponerse en sus zapatos. Pero dice que nosotros sí tenemos uno que puede compadecerse de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo y sin pecado. Amén. Esa palabra de debilidades, ustedes la pueden buscar, significa enfermedades, significa fragilidades. Tenemos alguien que puede sentir, que puede compadecerse. ¿Cómo entonces no va a ser que Jesús pudo haber visto a este noble y ver cuál era su verdadera necesidad? La boca del noble decía cosas y decía: sana a mi hijo, haz esto y esto y esto. Y Jesús no puso atención a su boca, por así decirlo, porque él sabía, él se podía compadecer de su verdadera debilidad, de su verdadera enfermedad. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es el trono de la gracia? El trono de la gracia era el altar de bronce, ¿no? ¿Qué mueble es? En orden. El primero, el de hasta abajo. ¿Cómo nosotros somos sanos, jóvenes? Con esto terminamos. ¿Cómo somos sanos? No aparentando no tener una necesidad, no creyendo ser sanos ya y saber absolutamente todo. No, es doblar nuestras rodillas, irnos hasta abajo otra vez y decir: Señor, yo no puedo, yo no soy nada y yo no tengo nada, no sé nada y sigo sin saber nada. Aunque yo ya esté llegando hasta arriba y pueda tener estas experiencias de haber sentido y haber sabido, y ahora puedo entender y literalmente saber hebreo y todas estas cosas, pero todo eso, Señor, lo rindo a tus pies. Jesús dijo: los pobres de espíritu son los que van a heredar el reino de los cielos. De ellos es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son los que constantemente, ellos no creen ser algo. Ellos siguen reconociendo delante de Dios: Señor, a esta altura del camino yo sigo siendo pobre, yo sigo siendo ciego,
Yo sigo siendo desnudo, sigo siendo desventurado, sigo siendo miserable. Eso sí nos califica para llegar al trono. Amén. Dios está buscando otra vez casarse con esta naturaleza que es imperfecta. Él no está buscando gente perfecta, está buscando gente que está dispuesta a decir: Señor, yo necesito tu ayuda. Necesito que tú me toques porque tú eres el doctor divino y yo sí estoy enfermo. Yo sí tengo necesidad. Y puede ser que yo ya he visto visiones y sueños y yo he experimentado lo más ultra y súper, ¿verdad?, de lo espiritual, pero sigo siendo nada sin ti. Ahí sí puede obrar el Señor. De ahí sí puede tocarnos. Amén. Así que durante estos sábados vamos a aprender cómo nosotros poner esta necesidad delante de Dios y decir: Señor, yo estoy roto por dentro, yo te necesito. Y el Señor va a empezar a sanar nuestro interior. ¿Cuántos quieren que el Señor los sane de esta dependencia a los sentidos? Yo quiero que me sane el Señor. Yo quiero madurar. Yo quiero que el Señor encuentre no un niño dependiendo de que le den calor y frío. Yo quiero que el Señor encuentre a alguien maduro. Amén. Que pueda tener literalmente sus ojos puestos en Él y no en lo que Él le puede hacer sentir a uno. Amén. Doblemos nuestro rostro, bajémoslo, cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que esta semilla Él la pueda implantar hasta lo más profundo de nuestro corazón y que dé fruto a su tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, venimos delante de ti reconociendo que estamos enfermos, que necesitamos tu ayuda, Señor. Reconocemos, Señor, que no somos nada, que no tenemos nada, que no podemos nada, que no sabemos nada sin ti. Hoy, Señor, reconozco que por muy sabio que pueda sentirme, Señor, al venir delante de ti y darte mi necesidad, sé que el único que realmente sabe cuál es mi necesidad eres tú. Tú eres el único que puede ver a través de mis excusas, a través, Señor, de esta pantalla que yo pongo. Señor, yo ya no la quiero tener. Atraviesa esta máscara de mí, Señor, y sáname y tócame, Señor. Ayúdame, Señor. Yo no quiero depender de mí mismo, no quiero depender de mis sentidos. Señor, no quiero depender, bendito Dios, de que si me dan una palabra o me dan una profecía o puedo ver algo para tomar el paso que tú ya me dijiste que lo tome. Señor, yo no quiero depender de estas cosas, quiero depender de ti. Guíame, Señor, por el camino eterno, Señor. Amasá. Señor, tú sabes que mi corazón se desvía por cualquier cosa que lo haga sentir, pero hoy quiero poner mis ojos en ti. Hoy quiero depender únicamente de ti, Señor. Tócame, sáname, Señor. Ve a través, Señor, de mi necesidad y ve directamente a esa debilidad que yo tengo, Señor. Hoy reconozco que soy desventurado, Señor. Que sin ti, Señor, todo, Señor, mi vida, mis caminos, mis decisiones terminan siendo miserables. Todo termina saliendo de la peor manera. Señor, yo te necesito, Jesús. Yo te necesito, no necesito ver, no necesito sentir, no necesito escuchar, te necesito a ti. Señor, haz lo que tú quieras conmigo, de la manera que tú quieras, Señor. Sáname, Señor. Obra en mi vida de la manera que tú quieras, Señor. Ayúdame a cerrar mi boca y a abrir mis oídos. Ayúdame, Señor, a poner mi frente en el piso, Señor, para no depender de mi vista, ni de mi boca, ni de mis manos, sino depender de mi sentido del oído, de escuchar, de reverencia, Señor. Ayúdame a hablar menos y a escuchar más, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a dar fruto también de esta sabiduría, Señor, celestial, que es depender de ti. Que mi vida, Señor, sea un reflejo, bendito Dios, de una dependencia total tuya, en el nombre de Jesús. Señor, que esta semilla se implante en lo profundo de nuestro corazón y dé fruto a su tiempo, Señor. Ayúdame, bendito Dios, confío en ti, te doy toda la gloria, toda la honra, Señor, sabiendo, Señor, que tú estás en el negocio de sanar lo arruinado. Pues aquí estoy, Señor, un corazón arruinado, un corazón roto, pero un corazón y una vida que sabe que tiene un sanador,
que tiene un doctor divino, que eres tú. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias y te doy toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Démosle las gracias al Señor, amén, por su palabra. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.